Soy la hija legítima más querida del canciller. En mi vida anterior, el vidente imperial dijo una vez que mi destino me aguardaba una calamidad, debía casarme con un simple guardia llamado Zhao Kan para poder pedir prestada su fortuna y convertir el peligro en seguridad. Ingenuamente creí que mientras me casara con él, podría vivir en paz. Pero inesperadamente, a los 3 años de matrimonio, mi padre fue acusado de traición, y nuestra familia fue confiscada y exterminada. Y Zhao Kan aprovechó la oportunidad para ascender, pisoteando la sangre de mi padre para llegar al puesto de canciller. Solo en el momento de la muerte supe la verdad. Como mi destino era especial, capaz de transferir fortuna a la familia de mi esposo, Zhao Kan inventó una supuesta deuda salvadora, obligando al vidente imperial a urdir mentiras en su nombre. Renacida, regresé al día en que el vidente me instó a casarme con Zhao Kan. Levanté la mano y sin dudarlo, lo golpeé. Vidente, en el silencio de tus sueños nocturnos, ¿nunca te remorde la conciencia? Pronto el decreto que declaraba a mi padre culpable de traición y ordenaba el exterminio de nuestro clan fue leído en voz alta. Mientras tanto, Zhao Kan, el hombre al que llamaban mi esposo, abrazó a 2 concubinas recién conquistadas, realizando una actuación lasciva ante mis ojos. Me ordenó que me ataran y me obligó a arrodillarme, agachando la cabeza para observar su jolgorio. Churuokui, si no fuera por tu destino, ¿crees que soportaría tus aires de superioridad todos los días? Sonrió con frialdad y se giró para besar la mejilla de la concubina. Ella se sonrojó, le dirigió una mirada tímida y se dejó caer en sus brazos. Con indulgente deleite, Zhao Kan declaró: mira. Así es una verdadera mujer. Siempre despreció mi orgullo como hija de una casa noble, me desdeñó por no ser sumisa como una mujer común. Antes, solo expresaba su insatisfacción de pasada. Pero ahora que la familia Chu fue destruida, descargó todo su desprecio en mí. No dije nada, solo lo miré con odio. Este era el esposo que había elegido con mis propias manos. Desde arriba, Zhao Kan miró hacia abajo con los ojos brillantes. Me aplastó la cabeza con el pie y señaló el decreto imperial. A estas alturas tu padre, otrora orgulloso sin igual, ya debe haber perdido la cabeza. Zhao Kan. La familia Chu nunca te trató injustamente. Mi furia ardía, suficiente para consumirme por completo. El hombre con quien compartí 3 años, quien fingió ternura ante el mundo, se había confabulado en secreto con los enemigos de mi padre, calumniándolo por traición y enviándolo al verdugo. La familia Chu, antaño gloriosa, 132 vidas, pereció. Y él, pisoteando el cadáver de mi padre, ascendió de un humilde guardia de la puerta al ministro más poderoso del reino. Churuokui, lo que más odiaba eran tus aires de superioridad. ¿Creías que ser la hija del canciller te hacía superior? Y aquí estás pisoteada. Apretando mi cabeza con más fuerza contra el suelo, Zhao Kan se deleitó con su triunfo. Me sujetó la barbilla y me obligó a tragar una copa de veneno. Pero una vez fuimos marido y mujer. Déjame enviarte al inframundo para que te reúnas con tu padre. Se rió con locura. Yo sin fuerzas sentí el veneno quemarme los órganos. El feto en mi vientre, que aún no había cumplido un mes, tampoco sobreviviría. En la neblina de la inconsciencia, vi vagamente la silueta de una persona, con una larga túnica blanca y un porte sobrenatural. Era él, el vidente imperial de Rongin, el hombre capaz de adivinar el cielo y los fantasmas por igual. Corrió a mi lado como si quisiera salvarme. Cuando usaste el pretexto de una deuda de vida para pedirme que tejiera esa mentira, pensé que solo querías apoderarte de la fortuna de la familia Chu, al menos les perdonarías la vida. Nunca lo imaginé. Después de eso, sus palabras se volvieron borrosas y no pude oír con claridad. Así que esta era toda la verdad. Pensé que todo era una conspiración de Zhao Kan, que usó medios que desconocía para alterar la profecía sobre mi destino, y que el vidente la malinterpretara. No esperaba que todo hubiera sido arreglado entre ellos dos. Vidente imperial por Rongin, que noble parecía su favor y sin embargo, estaba manchado con la sangre de más de 100 miembros de la familia Chu. Intenté con todas mis fuerzas agarrar el dobladillo de la túnica de Rongin, pero mis dedos solo se cerraron sobre el colgante de jade que siempre llevaba. Apreté con fuerza el colgante, dejando que mi sangre lo enrojeciera por completo. Zhao Kan, por Rongin, nunca te lo perdonaré. Grité con todas mis fuerzas. Si hay otra vida, lo haré, reduciré sus huesos a polvo.
Cuando mi padre insistió, si el canciller quería mantener a salvo a la tercera señorita Chu, que la casara con Zhao Kan, un guardia de la ciudad imperial. El destino de Zhao Kan es especial, solo él puede romper esta configuración. Volví a escuchar estas palabras y sentí que mi mente se hundía en el vacío. Abrí los ojos aturdido y me encontré apoyado en mi doncella Mingzu. Todo mi cuerpo estaba mojado, como si acabara de caer al agua. Caer al agua, romper la configuración, y por Rongin. De repente me di cuenta de que era el día del banquete de primavera que la princesa había ofrecido en persona hacía 3 años. Me desmayé y caí al estanque. Cuando me sacaron, respiraba con dificultad. Justo entonces apareció el vidente imperial de Ronin, me dio una pastilla y por algún milagro sobreviví. Con la memoria aún nublada, me hizo una adivinación pública. Entonces, ese absurdo destino se manifestó como su pronunciamiento. A partir de ahí, todo se desarrolló como estaba destinado a suceder. Zhao Kan, un guardia de la puerta que casualmente tenía el día libre y que vino con su familia a entregar vino, me vio caer al agua y me rescató. Una deuda que me salvó la vida, además de las palabras del vidente. Mi padre, que me amaba profundamente y nunca quiso usarme como trampolín, solo quería que encontrara una buena pareja y viviera en paz. Así que apretó los dientes y me casó con Zhao Kan. Abrí los ojos con dificultad y miré hacia la entrada. Zhao Kan estaba allí, empapado. La preocupación llenó su mirada, al ver que había despertado, adoptó enseguida la gentileza de un joven noble. Era muy bueno fingiendo, un heredero despreocupado, pero siempre fingiendo decoro. Si no, preferiría morir antes que casarme con él. Recuperé la conciencia poco a poco. Así que realmente había renacido. Mi padre, guiado por las palabras de Bai Ronin, tenía una expresión de vacilación en el rostro, como si buscara la manera de satisfacer a ambas partes. Vidente imperial, de verdad no hay otra opción. Mi padre no quería casarme casualmente con una desconocida. Aunque Zhao Kan me había salvado, había innumerables maneras de saldar esa deuda, no tenía por qué ser con matrimonio. Bai Rongin negó con la cabeza, esta era la única manera de romper la configuración. Habló con absoluta certeza. Como gran vidente del reino de Chu, sus adivinaciones nunca habían fallado. Por lo tanto declaró que en esta vida solo podía casarme con Zhao Kan, y que por lo tanto, debía casarme con él. De lo contrario, moriría sin dudarlo. Por eso mi padre accedió al matrimonio. Al verlo callar, Zhao Kan no pudo ocultar su emoción. Al igual que en su vida anterior, se arrodilló rápidamente y proclamó en voz alta que estaba dispuesto a compartir mi destino, jurando tomarme como su esposa para toda la vida. Sus palabras de lealtad y devoción, su trato amable y esmerado, aparte de su origen humilde, parecían casi aceptables. En mi vida anterior, aunque me casé con alguien de baja posición social, parecía haber una causa justa. Así que siempre me sentí en deuda con él. Después de casarme, honré diligentemente a sus padres, evité el escándalo e incluso le pedí a mi padre que apoyara la carrera oficial de Zhao Kan. Él también me respetaba. Aunque no había amor entre nosotros, creía que podríamos vivir en paz. Incluso antes de morir, cuando supe que estaba embarazada, aunque aún no había cumplido un mes, anhelaba con ansias tener ese hijo, soñando con días felices con una familia. Pero al final, todo fue un engaño de ambos. Apreté la mano escondida en la manga, el odio que me invadía era casi incontrolable. Inmediatamente le di un fuerte golpe a Rongin y le di una bofetada en la cara. El fuerte golpe resonó por todo el salón principal. Todos guardaron silencio con los ojos abiertos de par en par, incrédulos. Incluso Zhao Kan, que había entrado en mi habitación, se quedó paralizado. Un hombre venerado como el vidente imperial, a quien incluso el emperador reinante respetaba, venerado por el pueblo como un dios, había sido golpeado por mí, delante de todos estos testigos. Me dolía la palma de la mano, pero mi corazón se sentía eufórico. Por Rongin, la huella de mi mano en su mejilla, me miró con ojos indescifrables. Parecía a punto de estallar, pero se obligó a contenerse. Sí. Me sacrificó a toda la familia Chu, en nombre de esa supuesta deuda de vida. Los dioses son compasivos con el mundo, debía saber que me debía algo, que le debía algo a la familia Chu. Esta bofetada, solo pudo soportarla. Respiré hondo varias veces para tranquilizarme.
Aunque quería tomar una espada y cortar a Zhao Kan y a Rongin en pedazos de inmediato, hacerlo condenaría a la familia Chu. No importaba, podía planear con calma. Pensando en eso, apreté los dientes y me apreté la pierna con fuerza dentro de la manga. Las lágrimas brotaron de inmediato, mi rostro surcado de lágrimas hacía que cualquiera que lo viera sintiera lástima. Justo ahora. Vi vagamente un espíritu agraviado. Dije. Ella seguía interrogando a la vidente imperial, y me hacía latir la cabeza como si estuviera partida en dos. Solo perdí el equilibrio y me lastimé porque estaba débil por la caída. En pánico cualquier tontería podría atribuirse a las circunstancias. Rongin frunció el ceño ligeramente. Considerado un dios y un Chu, siempre vestía esa larga túnica blanca y parecía de otro mundo, pero su corazón estaba lleno de suciedad. ¿Puedo preguntar, tercera señorita Chu, de qué acusó esa mujer al vidente imperial? Lo que acababa de decir era una invención. Rongin preguntó con tono serio, y yo respondí con la misma gravedad. Ella preguntó, vidente imperial, en la quietud de la medianoche, ¿a veces te remorde la conciencia? ¿Alguna vez un espíritu agraviado ha venido a reclamar tu vida? ¿Cómo puedes permanecer en tu plataforma de adivinación, tan piadoso y digno, después de haber cometido tantas injusticias? Disparé 3 preguntas seguidas, cada sílaba resonó, llena de provocación. Silencio, cuida tus palabras. Mi padre gritó apresuradamente, sacudiendo la cabeza para advertirme que parara. Después de todo, estaba acusando a un vidente imperial en activo, un hombre al que incluso el emperador respetaba. Pero, ¿y qué? Levanté la barbilla y miré a Rongin directamente a los ojos, con una fría sonrisa en los labios. Me pregunto si el vidente imperial podrá responder a esa mujer agraviada. Guardó silencio, apretando los labios. Los murmullos resonaron por el salón, incluso la princesa que presidía el banquete lo miró con el ceño fruncido. Quizás el asunto de hoy no esté exento de otras opciones. Déjame considerarlo, quizá encuentre otra manera de garantizar la seguridad vitalicia de la tercera señorita Chu. Mientras hablaba, la mirada de Rongin se desvió brevemente hacia Zhao Kan. Zhao Kan le devolvió la mirada con asombro, como si no hubiera esperado que el vidente lo traicionara en ese momento. Pero ahora mismo no era más que un humilde guardia de la puerta, sin la aprobación del vidente no era nada. Apretó los puños, agachó la cabeza, la amargura y el odio se reflejaban en su rostro. Sonreí fríamente y hablé despacio. Entonces dime, ¿cómo cree el vidente imperial que debo pagarle al joven que me salvó la vida? Apenas terminé de hablar, Zhao Kan se adelantó. Se arrodilló ante mi padre con las manos juntas y dijo, solo pasaba por aquí. Salvar a alguien fue un acto de conciencia, no se requiere reembolso. El canciller y la tercera señorita no tienen por qué preocuparse. Si mi padre le concediera una recompensa primero, la deuda quedaría saldada. Pero Zhao Kan tomó la palabra rápidamente y fingió indiferencia, ganándose fácilmente la simpatía de todos los presentes. Mi padre tampoco podía conceder una recompensa a la ligera, pues eso parecería que trivializaba a mi salvador y me menospreciaba. Ante todas esas miradas, tenía que sopesar cuidadosamente cómo recompensar a Zhao Kan. Sonreí con frialdad. Zhao Kan era el mismo de siempre, calculador, paciente hasta alcanzar su objetivo, manteniendo siempre la apariencia de un caballero cortés y amable. Así que, por supuesto, tenía que ayudarlo a lograr su plan. Tienes una deuda de por vida conmigo. No te humilles. Ven a la residencia Chu y sé mi guardia. ¿Qué te parece? A primera vista, no parecía una gran recompensa. Pero para un humilde guardia de la puerta del palacio sin antecedentes, sin suerte, podría seguir siendo un simple soldado toda la vida. Si entraba en la casa del canciller como mi guardia personal, con su favor salvador visible a diario ante mi padre, éste lo recordaría y estaría dispuesto a ayudarlo a ascender. Además, Zhao Kan ya estaba haciendo todo lo posible por acercarse a mí. Así que mi propuesta era imposible de rechazar. Bai Rongin, que lo sabía todo, comprendió naturalmente mis intenciones y que la oferta les convenía a todos, así que no se opuso. Me miró y asintió levemente. Incluso el vidente imperial estuvo de acuerdo, el asunto estaba zanjado. Zhao Kan juntó las manos y se arrodilló golpeándose la cabeza con fuerza contra el suelo frente a mí, manteniendo la misma postura mesurada de antes.
Habló en voz alta y con determinación. Gracias, tercera señorita Chu, por su favor. Por mi parte, solo pretendía vigilarlo. En la casa del canciller, él sería mi peón. En cuanto lo deseara, no viviría para ver el mañana. Zhao Kan, tu retribución ha llegado. Lo acompañé de vuelta a la residencia del canciller. En apariencia, delante de todos, le prometí que lo dejaría ser mi guardia personal. Pero seguía siendo una hija soltera, las reglas seguían vigentes. Sin una orden especial, solo vigilaría la puerta de mi patio. Al entrar en la residencia, los ojos de Zhao Kan brillaron de confianza. Ahora que compartíamos el mismo techo, pensó que podría aprovechar la proximidad, repetir las artimañas de su vida anterior y convencerme de casarme con él. Por desgracia para él, bajo mis órdenes, pasó casi medio mes y solo vio mi rostro 2 veces. En cuanto a llevar a cabo cualquiera de sus pequeños planes, eso era imposible. Señorita, hoy Zhao Kan pidió medio día de vacaciones. Dijo que tenía un asunto familiar urgente y que necesitaba regresar pronto. Mingzu, mi amigo cercano, quien siempre vigilaba los movimientos de Zhao Kan, me dio la noticia de inmediato. ¿Enviaron a alguien para que lo siguiera?, pregunté. Mingzu asintió. Siguiendo tus órdenes, elegimos al mejor guardia de la sombra de la casa. Nos siguió de lejos sin necesidad de oír sus palabras, solo para ver con quién se encontraba Zhao Kan. La madre de Zhao Kan vivía en la capital, pero en un lugar remoto, que él rara vez visitaba cada 10 o 15 días. 9 de cada 10 veces, se reunía con Rongchen. El vidente, a pesar de su exaltación, podía comunicarse con dioses y espíritus. Si un guardia la seguía demasiado de cerca, sin duda lo detectaría. Efectivamente, el 11º guardia de la sombra regresó con el informe. Zhao Kan se había encontrado con Rongchen. ¿Por qué?, frunció el ceño Mingzu. ¿Se preocuparía la vidente imperial por un guardia de la puerta de poca monta? No recordaba su vida anterior, ni cómo Zhao Kan la había atacado, lo había mordido en su desesperación, solo para ser abandonada a un carretero en su propiedad y finalmente morir miserablemente. Ahora, la insensata solo rebosaba de dudas. La miré arrodillada y extendí la mano para acariciarle la cabeza con suavidad. Solo recuerda esto, cualquiera de los dos es un buen hombre. Cuando los veas, aléjate. Mingzu asintió con una mirada llena de confianza en mí. Al día siguiente Rongchen llegó a la residencia. Cuando los sirvientes lo anunciaron, Mingzu abrió los ojos de par en par, asombrada. Se acercó de puntillas y me susurró al oído con los ojos brillantes de admiración. Señorita, ¿cómo lo supo? Ayer dijo que el vidente vendría hoy, y efectivamente ya vino. Es demasiado fácil de predecir, respondí. Ahora Zhao Kan no tiene a nadie más en quien confiar que Rongchen. La reunión de ayer seguramente fue para presionar el asunto bajo el pretexto de una deuda vitalicia. Hoy debe venir a la finca para recordarnos otra vez mi destino. Saqué un pañuelo de mi faja, ya untado con chile en polvo, y me sequé los ojos. Enseguida se enrojecieron. El escenario está listo. Tu dama está a punto de actuar. Mingzu sonrió y asintió. Sin duda será un espectáculo maravilloso. Tras despedir a los sirvientes, salí rápidamente de mi patio y me encontré con Rongchen frente al estudio de mi padre. Mi padre no está en casa hoy. Los ojos de Bai Rongchen se entrecerraron con sospecha. Pero los sirvientes dijeron que el rector estaba en su estudio. Negué con la cabeza. Eso es solo lo que les dicen a los forasteros. Dicho esto, abrí la puerta. La habitación estaba vacía. ¿Dónde está el canciller?, preguntó entrando, viéndolo con sus propios ojos, con la confusión reflejada en su rostro. Es el 7º día del mes. Cerrando la puerta tras nosotros, me acerqué a la estantería bajo su mirada cautelosa y giré un jarrón de jade blanco. Se abrió un pasadizo oculto. Mi padre debió haber pasado por aquí. ¿Te atreves a seguirme? Bai Rongchen no comprendió del todo mis intenciones, pero como vidente imperial de Dechu, no tenía miedo. Si algo ocurría en la residencia del canciller, ni siquiera la familia Chu entera podría poseerlo, pero él no tenía miedo. Seguimos el pasaje hacia el este hasta que salimos de la ciudad, apartando las zarzas que ocultaban la salida. Ante nosotros se extendía una pequeña casa aislada, escondida en las afueras. ¿Qué es este lugar?, preguntó.
Estábamos en un terreno más alto, desde donde podíamos ver claramente el patio. Dentro, decenas de niños corrían y jugaban, y los ancianos se apoyaban en bastones. Era una escena de humilde armonía. Hace 3 años, expliqué, el príncipe planeó una rebelión. Su Majestad, furioso, ordenó que lo descuartizaran 5 caballos. Su feudo se llenó de desplazados. Tras su muerte, las plagas azotaron la ciudad y la mitad de la misma pereció. Los supervivientes huyeron al norte, pero Su Majestad, recordando su apoyo a los príncipes, los expulsó a todos, prohibiendo a los funcionarios y a las casas nobles ayudarlos. Los hombres que lucharon por él fueron ejecutados hace mucho tiempo. Quedaron viudas y huérfanos, bebés en pañales, inocentes, pero excluidos de la ciudad, abandonados a su suerte. Mi padre no pudo soportarlo. En secreto construyó este pasaje, contrabandeó comida de la finca y estableció este pequeño refugio donde los desamparados podían vivir. Hoy, 7º día, papá viene a enseñar a los niños. Me sequé el rabillo del ojo con el pañuelo, tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas. Bairongin escuchó como si reflexionara, y luego se volvió hacia mí con una mirada inquisitiva. ¿Por qué me dices esto? No le respondí. En cambio, le pregunté. ¿Cree el vidente imperial que mi padre es digno de la gente de este reino? Asintió. Insistí. Entonces dime, ¿cree el vidente imperial que mi padre es digno de la túnica oficial que viste? Asintió de nuevo. Sonreí. En ese caso, si alguien intenta hacerle daño a mi padre o obligarlo a quitarse esa túnica, ¿no sería esa persona un criminal contra el mundo? Paso a paso, me acerqué a Bairongin. Dime, vidente imperial, ¿crees que podría aparecer un criminal así? Guardó silencio. Un silencio tan profundo que era casi sepulcral. Solo después de un largo rato levantó la cabeza, en voz baja. Churruokui, ¿has aprendido algo? Parpadeé fingiendo ignorancia. ¿Qué podría haber aprendido? Movió los labios como si fuera a hablar, pero al final no le salieron las palabras. Su mirada se nubló con complejidad, luego se dio la vuelta y se marchó sin volver a mencionar a mi padre. Churruokui. De repente me llamó con gran seriedad. Me volví hacia él. ¿Tiene el vidente imperial algo que enseñarme? Bairongin frunció el ceño con una vacilación en la mirada, pero al final no pudo contenerse. Zhao Kan, tanto su carácter como su apariencia son encomiables. Solo que su origen es bajo. Pero si se le da la oportunidad, alcanzará la fama. Si te casas con él, aunque te rebajes, puede que no sufras. Sin duda te dará una vida de riqueza y honor. No esperaba que tras mostrarle la verdad y hacerle abandonar la idea de persuadir a mi padre, volviera la cabeza y viniera directamente a mí para convencerme él mismo. ¡Qué risa! Entonces, en tu opinión, si me caso con Zhao Kan, él podría concederme riquezas. Podría darme prosperidad para toda la vida. Eso lo convierte en un buen esposo, ¿no? Lancé 3 preguntas, una tras otra. Bairongin permaneció en silencio, pero asintió. Una fría sonrisa curvó mis labios. Me acerqué hasta que la distancia entre nosotros se redujo. Pero ya era la preciosa hija del canciller, una de las joyas gemelas de la capital junto con la princesa Jiangnin. Desde mi nacimiento, estaba destinada a vivir en la gloria. ¿Por qué entonces debo atarme a un hombre sin nada, sufrir penurias con él? Porque un día podría enriquecerse. Porque un día podría concederme ropas elegantes y comidas deliciosas. Porque un día podría ofrecerme una vida cómoda. Hice una pausa, con la voz pesada. Pero, vidente imperial, ¿lo has olvidado? Ya lo sabía todo. Por un instante el rostro de Bairongin palideció. Negó con la cabeza. No me refería a eso. Solo creo que podría ser un buen esposo. Un buen esposo. Eso es lo que crees. Lo interrumpí, alzando la voz. Vidente imperial, no eres mujer. No sabes lo duro que es este mundo con las mujeres. No entiendes que elegir al marido equivocado es como saltar al fuego. ¿Con qué argumentos puedes afirmar que sería un buen esposo? ¿Y si soy infeliz en los años venideros, asumirás la responsabilidad? ¿Me cuidarás toda la vida? Quizás fui demasiado brusco.
Bairongin parecía sorprendido, negando con la cabeza una y otra vez, incapaz de responder. La culpa lo agobiaba. Quería saldar una deuda debida a través de mi matrimonio, creyendo que el hombre al que favorecía era honesto. Para él, concederme semejante matrimonio parecía un acto de benevolencia. Pero para mí solo eran grilletes. No era una deuda que se pudiera dejar de lado a voluntad. Baironin, ¿puedes garantizarme que si me caso con Zhao Kan, viviré una vida de armonía y paz? Se quedó paralizado. No puedo garantizarlo. Sí, él era el más cercano a lo divino. Pero seguía siendo solo un hombre. No podía garantizar mi destino, no podía prometerme paz. Todo era una apuesta por la personalidad de Zhao Kan. Pero, ¿quién podía conocer realmente el corazón de otra persona? ¿Quién podía garantizarlo? Por eso Bairongin no se atrevió a mirarme con seguridad, no se atrevió a mirarme a los ojos y jurar que si me casaba con Zhao Kan, mi vida sería tranquila. Su corazón cargaba de culpa. Vidente imperial, ya que no lo has pensado bien, por favor, devuélveme a la finca. Otro día podrás reflexionar más. Nunca esperé que cambiara de opinión de inmediato. Sembrar la duda fue suficiente. Con esa semilla, mi plan lo llevaría paso a paso al abismo. No se negó y me acompañó personalmente de regreso. En la puerta, Zhao Kan esperaba, mirando a su alrededor con ansiedad, quizá preguntándose por qué habíamos desaparecido. Al verme regresar, una sonrisa se iluminó en su rostro. Señorita, ¿por qué salió sin avisarme? ¿Y si hubiera ocurrido algo inesperado? Habló con aparente sinceridad, con un tono deliberadamente íntimo. Especialmente a las puertas de la residencia Chu por donde pasaba la gente común, las palabras de Zhao Kan se filtraban fácilmente en sus oídos. Algunos entrometidos se animaron y se instalaron en rincones oscuros para escuchar a escondidas. No dije nada, solo intercambié una mirada con Minzu. Ella asintió levemente y luego replicó abiertamente, mi señora va a donde le place. Tú solo eres un guardia. Cumple con tu deber en la puerta. ¿Cómo te atreves a meterte en sus asuntos? ¿O es que no ves tu lugar, aquí dejándote y arruinando su reputación? Los ojos de Zhao Kan brillaron de pánico. Agitó las manos rápidamente. No quise decir eso. Solo me preocupaba la joven. Preocupado. Minzu se burló. ¿Se atreve un sirviente de baja estofa como tú a albergar pensamientos sobre mi dama? Usar el destino como pretexto para casarse era una cosa. Pero si revelara alguna ambición personal mientras montaba guardia fuera de mi patio, su supuesta deuda salvadora no significaría nada. Podría ser expulsado ese mismo día. La reputación de una mujer importaba más que cualquier otra cosa. No tenía esa intención, murmuró Zhao Kan, con las manos caídas y los puños apretados, su postura era la viva imagen de la resistencia forzada. En su vida anterior, tras pisotear el cadáver de mi padre para ascender de rango, era arrogante hasta la médula, desenfrenado e indulgente. Ahora se creía paciente soportando la humillación, pero al ser regañado en su cara por mi criada, ya debía de odiar a Minzu hasta la médula. Tercera señorita Chu, ¿tiene que llegar a esto? La mirada de Rongin se deslizó hacia Zhao Kan, sus palabras eran suaves, aún cargadas de la deuda de la vida salvada. Estaba a punto de replicar, pero una idea me asaltó. En cambio sonreí, me volví hacia él y asentí obedientemente. Si el vidente imperial lo dice, entonces Ruokui, naturalmente, no molestará a un simple guardia. Una sola palabra suya cambió la situación por completo. En cuanto a Zhao Kan, solo podía soportar que mi criada lo regañara delante de todos. La distancia entre ellos y sus palabras a medias bastaron para ahondar la distancia entre ellos. Mi señora no insistirá en su ofensa. Vuelve a tu puesto. Si incluso este deber te supera, mejor abandona la propiedad del canciller, añadió Minzu con tono sereno. Zhao Kan casi rechinó los dientes, pero ante la multitud solo pudo hacer una reverencia, juntar las manos y asentir. Lo vi desaparecer por la esquina, luego me quité la máscara e hice una ligera reverencia a Rongin mientras me preparaba para regresar a mi patio. Él también se dio la vuelta para irse. Espera. Me detuve y me apresuré a bloquearle el paso. ¿Acaso la tercera señorita Chu tiene algo más?
Se quedó allí con el ceño ligeramente fruncido y la mirada perpleja, pero no se movió mientras lo observaba de arriba a abajo. Hoy llevaba una túnica del color de la pálida luz de la luna, que realzaba su figura alta y atractiva. El hombre más imponente de Dechu, aunque atado por el título de vidente envuelto en santidad. Innumerables mujeres lo admiraban en secreto, pero ninguna se atrevía a profanar a un dios. De no ser por eso, no necesitaría urdir semejantes planes para quebrantar su determinación. Sin embargo, faltaba algo. Bajé la mirada y vi su cinturón. El colgante de jade que jamás había dejado de lado en mi vida pasada había desaparecido. Por Rongin, nacido en un clan misterioso, un hombre capaz de adivinar el equilibrio del cielo y la tierra, nombrado vidente imperial por el propio emperador. Siempre llevaba colgado en la cintura el colgante de jade, que se decía que era la fuente de su poder sagrado, uniendo el yin y el yang, e incluso se rumoreaba que se comunicaba con los espíritus, otorgando una nueva vida a los muertos. Sea cual fuere la verdad, no era algo común. Sin embargo, en mi vida pasada, incluso después de mi muerte, ese colgante nunca lo abandonó. Entonces, ¿por qué no lo llevaba hoy? Tu colgante de jade, dije en voz baja. Por un instante sus ojos parpadearon, como si no supieran lo que decía. Bajó la cabeza, rozando su cinturón con los dedos. Nunca he llevado un colgante de jade. La tercera señorita Chu debe estar equivocada. Imposible. ¿Cómo podría equivocarme? En mi última vida, antes de morir, apreté ese colgante en mi mano, jurando no olvidar jamás a mis enemigos. Mi memoria no podía estar equivocada. Entonces, ¿por qué Rongin afirmó que nunca lo había soportado? Reprimí mis crecientes dudas. Quizás con una vida más muchas cosas habían cambiado. Quizás recordaba mal. Mantuve la calma sin delatar nada. Me giré y volví a la finca sin mirarlo a los ojos. Mientras tanto, Zhao Kun ya había atraído a Fulin, la criada encargada de las tareas pesadas en mi patio. Esto nunca había sucedido en la vida anterior. Por supuesto. Habían cambiado tantas cosas que incluso el colgante de jade que alguna vez pudo comunicarse con los espíritus había desaparecido sin dejar rastro. Últimamente Fulin no ha sido nada diligente, informó Mingzu. Se esconde en su habitación, preocupada solo por su apariencia. Para mantener su figura esbelta, incluso ha pasado días sin comer, sin atreverse a saciarse. Las chicas atrapadas en las redes del amor son realmente aterradoras. Negó con la cabeza, terminando con un pequeño escalofrío. Ya podía adivinar lo que Zhao Kun pretendía. Rongin había arruinado sus planes 2 veces, dejándolos hundidos en el último instante. Zhao Kun ya no se atrevía a confiar plenamente en él. Actuaría él mismo atrayendo a Fulin y utilizando otros medios para llevar a cabo sus planes. Si así fuera, le daría la oportunidad de actuar. Mingzu mañana busca una excusa para criar a Fulin como una de mis sirvientas más cercanas. Que se encargue de vestirme. Si había que jugar, que fuera a lo grande. Esa noche envié una invitación a la princesa Xiaoning. Entre mis compañeras, ella ostentaba el rango más alto, el temperamento más franco y despreciaba sobre todo a los hombres que usaban palabras dulces para engañar. Su madre, la princesa Xiaoran, hermana del actual emperador, había aceptado en una ocasión un matrimonio político por el bien de la dinastía. Más tarde, cuando ambos estados entraron en guerra, sufrió incontables penurias para regresar a casa con su hija recién nacida. Por el bien de su hija, nunca volvió a casarse. Pero la tragedia sobrevino. Lady Liñán, prima de Xiaoning, se enamoró de un erudito pobre que con palabras melosas, la conquistó y la utilizó para ascender al poder. Al cabo de un año, trajo a un primo de su pueblo natal a la capital. Conociendo el carácter afable de Liñán, y mientras la princesa se encontraba en un palacio de verano en Jiangnan, él y su primo la presionaron con tanta crueldad que perdió a su hijo y la vida. La princesa, desamparada en su madurez, solo le quedaba su nieta. Al nacer, Xiaoning recibió el título de princesa, y el propio emperador la adoró como si fuera su propia hija, incluso más que las verdaderas princesas. Mimada desde la infancia, creció audaz e intrépida, con una voluntad férrea, experta en artes marciales y siempre con un látigo a la mano. Al día siguiente, como prometió, la princesa Xiaoning fue a la residencia del canciller. Éramos muy amigas, y una vez que nos sentamos juntas hablamos sin parar.
Ayer encargué deliberadamente que me compraran sedas finas, esperando a que viniera a probárselas conmigo. Fu Ling estaba cerca para atendernos. Se acerca el banquete de cumpleaños de Xiao Ning, la emperatriz viuda. Me da miedo elegir el vestido equivocado. ¿Me ayudas a ver si este vestido me queda bien? Señalé un vestido espléndido con una leve vacilación en el rostro. Para un banquete así, tanto el atuendo como los adornos deben estar acordes con el rango y las reglas, y evitar todos los tabúes de la viuda. Xiao Ning, sentada majestuosamente, rió. Entonces cámbiate y déjame ver. Al oír esto, Fu Ling se adelantó para ayudarme a cambiarme. Le detuve la mano. Hay más vestidos, recién entregados. Están en el ala este. Fu Ling, tráelos. No necesitas ayudarme a cambiarme. Ella asintió y se retiró. Mientras cerraba la puerta, añadí rápidamente, recuerda cerrarla con llave. Mingzu ha llevado a las criadas a hacerme recados. Si alguien entra sin invitación, la reputación de su señora quedará arruinada. Sí, señorita. Sus ojos brillaron de forma extraña por un instante antes de cerrar la puerta con cuidado. Si alguien se atreve a irrumpir, comentó Xiao Ning, señalando el látigo que llevaba en la cintura, me tendrán que rendir cuentas. Sonreí levemente. Pero si es algún sirviente o guardia, mi reputación quedará destruida. Ni siquiera tu látigo puede restaurarlo. Frunció el ceño. Habló con severidad. Todos los sirvientes aquí han recibido un entrenamiento estricto. Irrumpir en la habitación de una dama sin orden, ver lo que no debe verse, y que le saquen los ojos sería una medida indulgente. La muerte sería justicia. En efecto. Veamos, Xiao Kan, ¿dejarías pasar una oportunidad tan dorada? Afirmé que el vestido no valía la pena, me negué a probármelo y, en cambio, me ocupé de Xiao Ning eligiendo joyas y horquillas. Menos de media taza después, la puerta se estremeció con un fuerte estruendo. Un grito estridente de Fu Ling resonó en el aire. En un instante la puerta se abrió de golpe y Xiao Kan irrumpió. Señorita. Antes de que pudiera terminar, el látigo de Xiao Ning le azotó la cara. Irrumpir sin permiso en la habitación de una dama. ¡Qué buen guardia eres! El látigo le dejó una roncha sangrienta en la mejilla. Los ojos de Xiao Kan se desorbitaron, con la incredulidad reflejada en su rostro. Había pensado abrir la puerta y ver una escena de pasión primaveral, al menos yo, despeinado y desarreglado. Para una mujer, la reputación es la vida. Si él hubiera presenciado semejante espectáculo, el resultado habría sido su muerte o la mía, ahogada en el estanque para preservar mi nombre. Pero con la excusa del destino decretado, seguramente se habría llegado a un acuerdo a su favor. Yo solo oí un ruido. Temí que la tercera señorita estuviera en peligro, así que me apresuré sin pensarlo. Xiao Kan tartamudeó buscando una excusa. Pero Xiao Ning había vivido en el palacio desde su infancia. Había presenciado todo tipo de conspiraciones, cada giro de palabra, y podía distinguir la verdad de la falsedad con una mirada. Un sonido. Solo era una criada tropezando fuera de la puerta, lanzando un grito de sorpresa. Si no estás ciega, deberías saber claramente de quién era ese sonido. ¿Cómo te atreves a empujar la puerta de la habitación de la dama? Como guardia, irrumpiendo en los aposentos privados de tu señora sin ser llamada, ¿sabes que podrías haber visto lo que ningún hombre debería ver? Si dañas su reputación, ¿crees que eso te ganará el puesto de consorte? De hecho, con una sola mirada, Xiao Ning desbarató los cálculos de Xiao Kan. Pero había cosas que no podía solucionar directamente. Con el pretexto de su deuda vitalicia, si lo castigaba con demasiada dureza, otros dirían que era desagradecida. Peor aún, me llamarían la hija del canciller con un corazón cruel, reticente a perdonar ni siquiera a su salvador. Así que no podía confrontarlo abiertamente. Sin embargo, Xiao Ning, nieta de la princesa, favorecida como una hija por el emperador, una princesa del condado de Dechu, tenía toda la autoridad para reprocharle lo que quisiera. Sobre todo en una situación como esta, tenía todo el derecho. La simple acusación de ofender a una princesa del condado bastaba para que un hombre recibiera docenas de golpes, y nadie podía objetar. Fu Ling no esperaba que Xiao Ning actuara. Entró tambaleándose y se arrodilló, inclinándose 3 veces ante mí y la princesa.
Fue culpa de este sirviente. Tropecé sin querer, lo que hizo que el guardia Jiao pensara que algo le había pasado a la joven, así que entró corriendo. Le rogué a la princesa que no lo culpara. Jiao Ning resopló con frialdad. Lo vi todo con claridad. Aunque Ruoqiao lo perdonara, me ha ofendido y debe ser castigado. 70 golpes. Al final Jiao quedó boca abajo en un banco tosiendo sangre, inconsciente, y fue llevado de vuelta a sus aposentos. Después de todo, seguía siendo mi supuesto salvador. Por ofender a una princesa, su castigo se debía a su mal carácter. Pero si lo dejaba morir a causa de sus heridas, sería mi culpa por no haber pagado una deuda que le había sido desagradecida. Así que personalmente le llevé la medicina a su habitación. Señorita, ¿por qué viene aquí? Su rostro estaba pálido mientras luchaba por incorporarse, solo para desplomarse de nuevo. Yacía bajo una fina colcha, el hedor a sangre impregnaba el aire. Las ronchas de su rostro aún supuraban levemente. Las reglas son las reglas. Ofendiste a una princesa. Aunque fueras el benefactor de mi vida, no podría interceder. Seguro que lo entiendes. Fulin puso una silla junto a la cama y me senté, sacando un frasco de ungüento curativo poco común de mi manga. Pero dicho esto, me salvaste. No dejaré que mueras de una herida. Esta medicina que compré yo mismo no te dejará cicatriz. Seguirás siendo guapo. Abrí el frasco, mojé el dedo y extendí suavemente el ungüento sobre las heridas de su rostro. Zhao Kun no esperaba que lo tocara con mis propias manos. Me miró con la mirada perdida, y entonces la alegría iluminó sus ojos. Se obligó a reprimir sus emociones, levantando ligeramente la cabeza para dejarme atenderlo. Sin embargo, sus labios seguían formando una educada negativa. Por un asunto tan insignificante, ¿cómo podría molestarla, señorita? Acababa de aplicarle la medicina en las heridas. Al oír sus palabras, le entregué la botella a Fulin con decisión. En ese caso, deja que Fulin te atienda. En cuanto a las otras heridas, le pediré ayuda a otro guardia. Dicho esto, me levanté y me di la vuelta para irme. Pero al llegar a la puerta, Zhao Kun me gritó de repente: «Señorita, hoy vino usted misma a aplicarme la medicina, ¿será eso?» «Aún no lo sabe». Lo interrumpí, fingiendo vergüenza. «Mi padre pretende casarme con el vidente imperial. Dice que mi destino es especial, pero la fortuna del vidente es inmensa, y con él viviré en paz. Ya no tienes por qué preocuparte. Cuando llegue el día de mi boda, te regalaré una gran suma de plata para saldar por completo la deuda del día que me salvaste». Me sonrojé a propósito, hablé apresuradamente y salí corriendo de la habitación, dejando a Zhao Kun aturdido y furioso. Afuera, Mingzu me miraba confundido. ¿Cuándo dijo el amo que te casaría con la vidente? Algo tan importante como no iba a saberlo. Le sonreí. Ah, me lo inventé. Verdad o mentira no importa. Lo que importa es que Zhao Kun se sentirá amenazado. Una vez que actúe y revele sus intenciones, aprovecharé la oportunidad para atacar sin piedad. Entonces ni la bondad ni la reputación me detendrán. Lo aplastaré. Se acercaba el banquete del 60º cumpleaños de la princesa Zhao Ren. Aunque Zhao Kun llevaba más de 20 días postrado en cama y sus heridas aún no habían sanado, jamás lo llevaría conmigo. Él era mi supuesto salvavidas, pero no lo dejé seguirme herido. En cambio, Mingzu y Fulin me acompañaron a la finca de la princesa. Una vez dentro, le pedí a Fulin que preparara los atuendos para el banquete. En cuanto se fue, Mingzu se acercó rápidamente susurrando. El guardia de la sombra informa que Zhao Kun ha abandonado la propiedad del canciller. Su camino parece conducir aquí, a la residencia de la princesa. A pesar de estar herido, se obliga a venir. ¿Qué truco trama? El banquete aún no ha comenzado. Aún no puede moverse. Dile a los guardias que lo sigan de cerca. Si encuentra a alguien, repórtenme de inmediato. Mingzu asintió y se fue. Paseé por el jardín trasero de la finca. Había venido a menudo a visitar a la princesa Zhao Nin y conocía todos los senderos. Pronto encontré un tranquilo pabellón con una amplia vista. Pero al entrar, vi una figura familiar vestida de blanco.
Siempre decían que al vidente imperial no le gustaban las multitudes, que incluso los banquetes imperiales los rechazaba 9 de cada 10 veces. Sin embargo, allí estaba asistiendo al banquete de la princesa por segunda vez. Verdaderamente raro. Mis palabras transmitían burla en cuanto las pronuncié. No podía dejar de oírlas. Un rastro de impotencia se dibujó en el rostro de Ronguin. Una mano escondida tras la espalda, la otra girando distraídamente un colgante de jade entre sus dedos. La última vez, me preguntaste por qué no llevaba mi jade. Al volver, lo pensé. Quizás quede mejor en la cintura. Dime, ¿qué te parece esta pieza? Me ofreció el jade para que lo viera. No lo tomé, solo lo miré en su palma. Jade fino. Pero no era la pieza que en mi vida anterior me permitía comunicarme con los espíritus. Parece que le falta algo. Los ojos de Ronguin parpadearon. No hay jade perfecto en este mundo. Quizás soy demasiado codicioso. Sí, dije con frialdad. Codicioso sin duda. Le sostuve la mirada hasta que se sintió incómodo. Señorita tercera, ¿por qué me mira así?, preguntó, apartando la mirada. Me preguntaba, dije al fin, con voz lenta y cortante, por qué el vidente imperial había venido a este banquete. Entonces, bajo mi mirada fija, presioné aún más cada palabra deliberada. ¿Será que viniste por mí? Se quedó paralizado. No lo negó. Por dentro reí con frialdad. Así que hasta aquí llegaría, conspirando conmigo como el centro. Ridículo. No hace mucho, continué, Adayoni, hija del ministro asistente de ritos, fue arrastrada a una sala durante una reunión de poesía por un borracho ingenuo. No pasó nada, pero su ropa se rasgó y lo sorprendieron forcejeando. Corrieron los rumores y su reputación quedó arruinada. Su familia ya no se atrevía a alzar la cabeza. Al final se ahorcó con una cuerda. Dime, vidente imperial, en este mundo, las mujeres ya viven muy mal. La culpa fue de los borrachos, pero quien perdió la vida fue Adayoni. No es injusto. Ronguin parecía desconcertado porque lo mencioné, pero finalmente asintió. Lo había oído. El borracho era el hijo menor del viceministro de la Secretaría. Las familias eran de igual rango, pretendían casarlos y ocultar el asunto con la excusa de un compromiso matrimonial. Nadie pensó que Adayoni sería tan decidida. Entonces interrumpí con un tono burlón, ¿quieres decir, vidente imperial, que el matrimonio habría sido la solución correcta? Ronguin asintió. El matrimonio puede salvarte la vida. En este mundo todo lo demás es ilusión, solo la vida es real. Si a un esposo le falta carácter, con el tiempo se le puede enseñar. ¿Por qué perder la vida por nada? Así era, así siempre pensaba. Pero la vidente imperial no lo comprendía. Para una mujer, a veces perder su honor y verse obligada a casarse con el mismo hombre que lo destruyó es un tormento mucho peor que la muerte. Podría casarse con cualquiera, pero nunca con quien la arruinó. Ronguin se quedó paralizado, sin palabras. Para él, incluso si se perdiera el honor, mientras el hombre fuera recto, aún se podía elegir la vida sobre la muerte. Un hombre verdaderamente recto, dije fríamente, jamás destruiría el honor de una mujer. Dicho esto, me di la vuelta y me marché. Para entonces el banquete en el salón principal ya había comenzado. Apenas me había sentado cuando Fulin, la criada que servía el té, dejó caer la taza. Un líquido caliente me salpicó la falda. «Ah. Señorita, no lo decía en serio», exclamó. La miré una vez y me puse de pie, haciendo una reverencia a la princesa anfitriona del banquete. «Disculpen que me cambie de ropa. Sería imperdonable llevar ropa manchada de té por más tiempo». Fulin se apresuró a ayudarme. Mingzu se encontraba mal y aún descansaba en el carruaje. Por muchos errores que haya cometido, aún necesitas a alguien que te sirva. Por favor, permíteme expiar mi culpa mediante el servicio. Su voz estaba llena de sinceridad. Solo le dediqué una sonrisa fría, sin ofrecerle respuesta. Antes de irme, mi mirada recorrió el lado masculino del pasillo. Allí estaba Ronguin, observándome también. No dije nada, simplemente me di la vuelta en un frío silencio. Fulin me siguió hasta la cámara de descanso en el patio trasero.
En cuanto se abrió la puerta, una fragancia intensa me invadió la nariz. «Como te encanta el incienso, encendí uno antes», dijo con una sonrisa, aunque se llevó el pañuelo a la nariz al hablar, y luego se acercó para ajustarme la ropa limpia que me habían preparado. «¿Ya ha salido del salón, señorita? ¿Por qué no descansas aquí un rato? Te despertaré luego». Recorrí con la mirada la habitación y se posó rápidamente en un pequeño objeto de madera sobre la estantería. Me pesaba en la mano. Fu Ling seguía parloteando. Después de terminar con la ropa, se giró para decir: «Señorita, por favor, pruébese este conjunto primero, luego lo haré yo». Golpe. Antes de que pudiera terminar, le di un golpe fuerte en la nuca. Abrió los ojos de par en par y se desplomó en el suelo. Me arremangué, la arrastré hasta la cama y le eché la ropa sobre la cara. Luego, rebuscando entre sus mangas, encontré un paquete de incienso que aún no había echado en el quemador. Lo vertí todo. La fragancia se espesó tanto que incluso tapándome la nariz con la manga me sentí sofocado y acalorado. Una vez que todo estuvo listo, salí corriendo, cerrando la puerta tras de mí. Pero enseguida, alguien me agarró de la mano y me arrastró velozmente por los pasillos traseros, sin detenerse hasta que llegamos al melocotonero detrás de la finca de la princesa. «Bairong Chin, ¿te has vuelto loco?», me solté de un tirón, jadeando. No respondió. En cambio, sacó una daga de su manga, se cortó el brazo y agarró el pañuelo que llevaba en la cintura. Empapó la tela con sangre fresca y luego me la puso delante. ¿Qué haces? El hedor a sangre me llenó la nariz. Retrocedí 2 pasos, pero Bairong Chin se acercó más, llevándome el paño ensangrentado a los labios y dejándome caer gotas en la boca. El sabor a hierro me inundó la lengua y las náuseas me subieron por la garganta. «Trágatela. Mi sangre puede contrarrestar cualquier veneno. Eso incluye los afrodisíacos». Se movió demasiado rápido para que pudiera resistirlo. Las gotas calientes se deslizaron por mi garganta, y el calor febril en mi cuerpo disminuyó lentamente. Lo aparté. «Así que el vidente imperial siempre supo lo que me sucedería, y tú observaste en silencio». Solté una risa fría, desgarrando cualquier capa de pretensión bajo su mirada atónita. «En otras palabras, vidente imperial, eres cómplice». «No es así». «No lo soy». Bairong Chin negó con la cabeza violentamente, con la voz quebrada por la desesperación. «Nunca quise hacerte daño». «Sí». «Si no me querías hacer daño, ¿por qué inventaste mentiras? ¿Por qué dijiste que mi destino era una calamidad? ¿Por qué me obligaste a entregarme a Zhao Kan?» Casi le grité las preguntas. Pero había una que quería preguntarle sobre todo. ¿Por qué, para pagar la supuesta deuda de una vida, debes aceptar la sangre de toda la familia Chu como precio? Bairong Chin, ¿caso desenterré las tumbas de tus antepasados? ¿Por qué no me dejas ir? ¿Por qué ayudas a Zhao Kan una y otra vez, obligándome a casarme con él, arrojándome al abismo? Bairong Chin negó con la cabeza violentamente, con el rostro desfigurado por el pánico. «Nunca quise hacerte daño. Créeme, nunca lo deseé. Leí tu destino, en esta vida te esperan grandes riquezas y honores, algo sumamente auspicioso. No importa con quién te cases, tu vida será tranquila. Por eso elegí ayudarte». Pero allí se detuvo en seco, como si hubiera tenido una revelación repentina. Se hizo el silencio. Al final, sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. «Chu Ruokui, así que me indujiste a decirlo, ¿no? ¿Importa?» Lo miré con los brazos aún sangrando, y mi mirada recorrió mi rostro sin preocupación, llena de odio. Así que mi destino ya era de riqueza y prosperidad, sin ninguna calamidad. Entonces, ¿por qué tienes que vincularme a Zhao Kan? Una y otra vez, desde el banquete de primavera de la princesa, bastaba con una palabra para señalarme como efímero, destruyendo casi todos los matrimonios adecuados en la capital. Viniste a mi casa para persuadir a mi padre. Y esta vez usaste tanta crueldad, intentando arruinar a toda la familia Chu. Sin poder contenerme, levanté la mano y lo golpeé con todas mis fuerzas. «Por Rongdin, ¿por qué me tratas así?» Todas mis quejas estallaron. No pude contener la furia de cuestionar al hombre venerado como un dios por encima de los mortales.
¿Cuántas veces había deseado desenvainar la daga que llevaba en la manga y clavársela en el corazón? Pero no pude. Como vidente imperial, venerado por el mundo, incluso una gota de su sangre derramada por mí traería sobre la familia Chu una condena mayor que la traición misma. Lo siento. Levantó una mano como para secarme las lágrimas, pero la dejó caer. Pensé que todo estaba calculado, que nada podía salir mal, que no saldría mal. Tú lo pensaste. Me giré hacia las criadas que se acercaban, bajé la voz y me acerqué lo suficiente para que solo él pudiera oírme. Entonces, ¿por qué el precio de tu deuda debe ser la vida de toda mi familia Chu? ¿Nunca te despiertas a medianoche con remordimientos? Dicho esto, retrocedí, ampliando la distancia entre nosotros. Mingzu apareció a la cabeza de las criadas, arqueando una ceja antes de decir en voz alta. ¿Quién dijo que mi dama había desaparecido? No está aquí, admirando las flores de durazno con la vidente imperial. Una doncella azul detrás de ella ladeó la cabeza. Si la tercera señorita está aquí, ¿quién está en esa cámara? ¿Quién, en realidad? El patio trasero se sumió en el caos. Bairongin y yo intercambiamos una mirada y seguimos a Mingzu hacia las habitaciones de descanso. Una multitud ya rodeaba la puerta, murmurando. Allí estaba Zhao Kan, vestido solo con ropa interior, explicando frenéticamente, sus palabras solo lo enturbiaban aún más. A través de la cortina, se veía la silueta borrosa de una hermosa mujer. Esto fue un accidente. La tercera señorita bebió demasiado y me atrajo, no pude negarme. La culpa es solo mía. Señoras, por favor, no difundan esto, o la reputación de la tercera señorita se verá afectada. ¿Y mi reputación? Mi voz resonó, interrumpiéndolo. Todos pensaron que la mujer que estaba dentro era yo. Al oír mis palabras desde atrás, todas las chicas presentes se quedaron atónitas. La tercera señorita. ¿Cómo estás aquí? El rostro de Zhao Kan se endureció con incredulidad. Según su plan, debería haberme arruinado. Sin embargo, aquí estaba, sano y salvo. No respondí, solo sonreí levemente y volví la mirada hacia Bairongin, que estaba a mi lado. Algunas cosas no necesitaban palabras. Cuando hay que sembrar la división, hay que sembrarla. Si la mujer en esa habitación no es Churruokui, ¿quién es?, preguntó alguien. La niñera de la princesa ya no se molestó en mostrar cortesía y ordenó a dos doncellas que entraran. Momentos después aparecieron con batanes, ahora debidamente vestidas, de pie ante todos. ¿No es esta la doncella de Churruokui?, preguntó una voz. Zhao Kan giró la cabeza hacia ella, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Di un paso adelante llevándome el pañuelo a la nariz y sonriendo con frialdad. Había oído a las criadas susurrar que compartían afecto. Parece que los rumores eran ciertos. Hoy, ante la princesa y Lady Zaoning, haré de casamentera. ¿No celebramos su unión? Fuling aún no comprendía la situación. Creyendo que estaba a punto de casarse con el hombre que amaba, se le enrojeció la cara. Estaba a punto de aceptar cuando. Me niego. Zhao Kan rugió de repente. No me casaré con ella. Crack. La princesa Zaoning azotó el látigo desde su cintura, con los ojos encendidos. Arruinaste el honor de una chica. Pagar con tu vida no sería suficiente. Ahora que está dispuesta a casarse contigo, ¿te atreves a elegir? ¿O te crees digna de casarte con alguien de una casa noble? Ante sus palabras, todas las jóvenes del salón retrocedieron unos pasos, temerosas de verse envueltas con semejante hombre. El rostro de Zhao Kan se oscureció como la ceniza. Sin embargo, bajo el peso de tantas miradas, si volvía a negarse, no le perdonarían la vida. Entonces debo agradecer a la princesa Zaoning y a la tercera señorita. Yo mismo fijé la fecha de la boda, dentro de 7 días. Un día espléndido, ideal para un funeral. Como después de todo él era mi supuesto salvador, la casa del canciller, por supuesto, gastaría a manos llenas en la celebración. Antes de la boda, la princesa Zaoning ordenó a sus guardias que vigilaran de cerca a Zhao Kan para evitar que huyera. Bajo tal escrutinio, no podía reunirse con nadie. El tiempo pasó volando. Llegó el día de la boda. Esa mañana, alejé deliberadamente a la mitad de los guardias de la finca de las puertas.
La noche anterior, había rebuscado entre mis recuerdos, buscando hasta encontrar la carta que más me agradó. La guardé en la manga. Antes de que pudiera hacer nada más, la puerta se abrió de golpe. Zhao Kan entró con un atuendo nupcial carmesí. Su máscara antes amable había desaparecido, reemplazada por un cálculo puro. Con una espada larga en la mano, se dirigió hacia mí. Pensé en innumerables maneras de hacerte verme. Dime, mi tercera señorita, ¿por qué nunca me miras? ¿Acaso no era yo la única que podía ayudarte a sobrevivir a la calamidad? ¿Cómo pudiste ser tan cruel como para dejarme casarme con otra? Parecía medio loco. Tú, dije con desprecio. ¿Y te crees digno de ayudarme en la calamidad? Mi desprecio lo hirió profundamente. La rabia le retorció el rostro. Apretó la espada contra mi garganta. Entre gritos de alarma afuera, me obligó a salir de la finca. Me arrastró hacia el norte a un acantilado más allá de la ciudad. Chu Ruokui gruñó, aún tienes la oportunidad de arrepentirte. Cásate conmigo ahora y te apreciaré toda la vida. ¿Qué opinas? Delante de nosotros, los guardias del canciller nos rodeaban. Mi padre, sostenido por el mayordomo, lloraba aterrorizado de que Zhao Kan me cortara la garganta. Bai Rongin también había llegado. Su mirada se fijó en Zhao Kan. Zhao Kan, hay muchas maneras de saldar una deuda de vida. Si aspiras a un cargo, puedo ayudarte. ¿Por qué ser tan obstinado? Cierra la boca. Zhao Kan aulló con los ojos inyectados en sangre. Ahora Bai Rongin era otro obstáculo. ¿Aún te atreves a hablar? Juraste ayudarme a engañar a Chu Ruokui, pero vacilaste. Te ablandaste con ella, incluso te heriste para curar su veneno. ¿Así pagas a un benefactor? ¿Así me tratas, Bai Rongin? Su voz se quebró en la locura, la espada temblando contra mi cuello. Mi padre casi se desplomó con los ojos rojos y suplicando. Libera a Ruokui. Todo se puede negociar. Zhao Kan, aún tienes un futuro brillante. No hagas esto. Ja. Zhao Kan soltó una risa escalofriante. Cuando Bai Rongin te dijo que me casaras con Chu Ruokui, ¿por qué no viste que tenía futuro? ¿Por qué entonces no me consideraste digna? Todos me menospreciaron, despreciando mi pobreza. Sí, interrumpí, con la voz desgarrada por el desprecio. Te despreciábamos. Soy la hija legítima de la casa del canciller, admirada por las mujeres de la capital. ¿Y tú? Un hombre sin valor, un simple guardia, que nunca buscó méritos ni honor, solo conspirando para aferrarse a familias nobles y ascender de rango. Un hombre como tú, ¿qué respeto podrías infundir? Silencio. El rostro de Zhao Kan se contrajo, mis palabras le hirieron profundamente. Levantó la espada con furia. Ruokui. Chu Ruokui. Se oyeron dos gritos, el de mi padre y el de Bai Rongin. Pero antes de que la espada pudiera caer, Zhao Kan se puso rígido de repente. La sangre le manaba a borbotones de la boca, su cuerpo se convulsionaba y sus extremidades le fallaban. No perdí tiempo. Saqué una daga de mi manga y se la clavé en el corazón, retorciendo la hoja con fuerza. ¿Te has preguntado alguna vez, susurré con frialdad, por qué elegí este día para tu boda con Fulin? Ante su mirada desesperada, hablé despacio, revelando la verdad. La medicina que te di para curar tus heridas estaba envenenada. La toxina madura en un mes. Tanto si te enfureciste hoy, como si te atreviste a amenazarme delante de toda esta gente o no, estabas destinado a morir. De principio a fin, lo que busqué fue tu vida. La única diferencia era si tu muerte estaría justificada. Ahora, eso se llama defensa propia, y tu muerte no es más que lo que mereces. No, no puede ser. Zhao Kan escupió una bocanada de sangre. Sus ojos se oscurecieron, sus labios temblaron con un último susurro. Estaba destinado a casarme contigo, ascender de rango, pisotear a la familia Chu para ascender a canciller y llenar mi harén con bellezas de los 6 palacios. Retorcí la daga atravesándole el corazón. Sus gritos desgarraron el aire. Tú. Eras tú. Zhao Kan, alguien como tú solo pertenece al infierno. Zhao Kan estaba muerto. Lo maté con mis propias manos. Bai Rongchen miró la sangre que manchaba mi palma,
con expresión complicada y la mirada baja, como si luchara con pensamientos no expresados. Lo miré con frialdad, aferrando la carta ensangrentada. Ante todos los presentes declaré, justo ahora encontré esta carta escondida en el cuerpo de Zhao Kan. Iba dirigido al vidente imperial. Al vidente imperial. Surgieron murmullos. ¿Podría haber conocido al vidente? De lo contrario, ¿por qué lo llamaría por su nombre durante el banquete de primavera al leer el destino de la tercera señorita? Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo podía el vidente imperial, sin el menor rastro de polvo mortal, tener vínculos con un hombre tan inferior? La incredulidad se apoderó de la multitud. Nadie quería aceptar que Bairong Cheng, exaltado, venerado casi como un dios, pudiera estar ligado a alguien tan vil. Me mantuve firme, abrí la carta y leí cada línea en voz alta. Al terminar, se la entregué al magistrado de la prefectura capitalina que dirigió a los guardias para rescatarme. La carta afirma que Zhao Kan salvó la vida del vidente imperial. Valiéndose de ese favor, obligó al vidente a distorsionar mi destino delante de todos, obligándome a casarme con él. El banquete de primavera de la princesa fue en sí mismo una trampa tendida contra mí, que fracasó por accidente. Mi tono cambió de repente con lágrimas en los ojos. Vidente imperial, nunca te he hecho daño. ¿Por qué por una deuda de gratitud, me empujaste a la muerte? La sala estalló en conmoción. El rostro de mi padre se ensombreció, la sospecha nubló su mirada mientras observaba a Bairong Cheng. Esta carta la dibujé con mis propias manos de Zhao Kan. Aunque se examine el guión, nadie encontrará defectos. Aún así, murmuraron algunas voces. El vidente sin duda no pudo haber hecho tal cosa. No podría. Avancé paso a paso, levantando la barbilla, con la mirada fija en Bairong Cheng. Bairong Cheng, cada palabra de esta carta, cada acto que menciona. ¿Hay alguna injusticia contigo? No. Su respuesta fue suave pero clara. Esas dos palabras bastaron para derribarlo de su pedestal. Qué extraño es este mundo, un hombre venerado como divino, derribado por una sola falta, con sus méritos pasados borrados en un instante. Igual que Bairong Cheng ahora. Por su deuda privada, destruyó mi nombre, casi condenando a la familia Chu al exterminio. Tal conducta no difiere de la de un villano de poca monta. No pude matar a Bairong Cheng directamente. Desde el principio mi plan fue expulsarlo de su altar, hacerlo caer de entre los elegidos del cielo al fango del desprecio, maldecido por todos. Ese era el castigo que le correspondía. Pero entonces, enamorada de Zhao Kan tras verme matarlo, se escabulló de la multitud, empuñando un cuchillo, abalanzándose sobre mí para vengar al hombre que adoraba. Al girarme, la hoja ya estaba sobre mí. Antes de que pudiera reaccionar, Bairong Cheng me apartó de un empujón. No lo esquivó. El cuchillo se le clavó en el pecho. Esto es lo que te debo, murmuró, mirándome con cada vez menos fuerza. ¿Crees que con esto perdonaré tus pecados? Reí fríamente. No. Solo odio no poder matarte yo mismo. La primavera siguiente, en el aniversario de la muerte de mi madre, llevé a Mingzu al templo para quemar incienso. Allí, sobre el altar, yacía un colgante de jade, el mismo que perteneció a Bairong Cheng. El abad me lo contó. Este jade alberga espíritu. Una vez fue confiado por un hombre del destino, quien ofreció toda su fortuna para orar por otra vida en nombre de su ser querido. Un peregrino cercano, conmovido hasta las lágrimas, susurró. Renunciar a todo, rezar solo por otra vida para la amada, en verdad, era un hombre de profunda devoción. Sonreí levemente. Quizás, o quizás después de tanta maldad, la culpa lo carcomía y lo malgastó todo para mendigar una próxima vida. Finalmente, en las noches en que no podía conciliar el sueño, si de verdad existían espíritus agraviados, estaba seguro de que rondarían día y noche alrededor de Zhao Kan y Bairong Cheng. ¿Cómo podría un hombre que se hacía llamar justo, el vidente imperial, no sentirse atormentado ni sentir remordimiento? Es simplemente la ley de causa y efecto. Lo que siembras en una vida pasada, cosechas en esta. Si hay alguna culpa, es que su único pensamiento erróneo costó tantas vidas hace mucho tiempo. Ahora que el resultado ha llegado, es solo una retribución. Me di la vuelta y me fui sin dudarlo. Todo había sido ordenado por el cielo. El fin.